Bien, en este vídeo vamos a ver los grados del adjetivo. Igual que en los idiomas romances, el adjetivo latino presenta 3 grados. Vamos a poner aquí grados del adjetivo. Bien, tiene 3 grados, que son el positivo, el comparativo y el superlativo, igual que en castellano. Bien, el positivo es un simple adjetivo que indica sencillamente pues una cualidad. Por ejemplo, en altus, alta, altum, pues es simplemente un adjetivo que indica una cualidad, que es la de ser alto, alto, alta, bueno, alto. Sin embargo, con el comparativo se comparan dos objetos que poseen la misma cualidad y se determinan las diferencias, lo típico de Pedro es más alto que Manolo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos objetos que se comparan. Por ejemplo, lo que sea más que o menos que. Y se comparan ambos objetos. Con el superlativo se expresa la cualidad de ese objeto en el mayor grado posible, que sería el superlativo absoluto, o en grado superior a los demás de su especie, es decir, grado superior comparándolo, que sería el superlativo relativo. Bien, el comparativo y el superlativo se forman de manera regular, aunque hay excepciones, hay formaciones irregulares que veremos más adelante. Vamos a ver el comparativo. El comparativo puede ser de 3 maneras. Puede ser de igualdad, puede ser de inferioridad o puede ser de superioridad. Superioridad. Bien. A ver. Bien. Vamos a ver el de igualdad e inferioridad. ¿Cómo se forman? Pues mirad, se forman igual que en castellano, por medio de adverbios. Por ejemplo, tamquam, que significa tanto o tan como, bueno, los puntos suspensivos tendría que ir por aquí, o minusquam, bueno, que significa menos que. Ya veis que es como en castellano. Menos que. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Petrus tam sapiens est quam Iulius. Es decir, Pedro es tan sabio como Julio. ¿De acuerdo? Esto es de igualdad, en el que los términos comparados, por no decir objetos porque son dos personas, están en igualdad de condiciones, son iguales. Ahora tenemos minusquam, que significa menos que. Pues el ejemplo sería, vamos a utilizar los mismos términos, Petrus minus sapiens est
quam Iulius. Es decir, Pedro es menos sabio que Julio. ¿De acuerdo? Aquí esto es igualdad, esto sería, pues vamos a poner un negativo, pero ni siquiera sería inferioridad. Bueno, para entendernos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo sería ahora la formación del comparativo de superioridad. Bien, en el comparativo de superioridad, al lexema del adjetivo, en su grado positivo, teníamos el ejemplo de altus, alta, altum, que sería el grado positivo, bien, tenemos que el lexema, vamos a marcarlo en rojo, sería alt. ¿De acuerdo? Pues eso, que al lexema del adjetivo en grado positivo, que en este ejemplo es alt, se le añaden dos sufijos, ior o ius. ¿Cuándo se utiliza uno u otro? Bien, pues ior sería para el masculino y femenino, e ius sería para el neutro. Como veis, solo se necesitan dos formas para los tres géneros. Bien, ¿cómo sería esta declinación? Pues la declinación sería muy fácil. Se declina como los adjetivos de dos terminaciones según los temas consonánticos y los sustantivos de la tercera declinación. Es decir, se declinan como si fueran adjetivos de la tercera declinación. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los ejemplos. Así que vamos a declinar con el adjetivo altius, a en grado positivo, que como veis, para hacerlo comparativo de superioridad se le añade ior o ius. ¿De acuerdo? Según si es masculino o femenino o si es neutro. Se declina como la tercera declinación. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Bien. Vamos a hacerlo, a ver, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Muy bien. De acuerdo. Sería masculino y femenino y aquí el neutro. Y esto va a ser en singular. Sería altior, como veis, al lexema en grado del adjetivo en grado positivo se le añade ior, altior, altiorem, siendo esta O una vocal larga, por eso se pronuncia altiorem, con toda la fuerza aquí en esta O. ¿Cómo sería en neutro? Sería altius. Como veis, se cumple lo de que al lexema del adjetivo en grado positivo se le añade la terminación del comparativo de superioridad en género neutro, altius, y como es neutro, altius. Otra vez. ¿Y el genitivo, el dativo y ablativo? Pues para las dos formas, masculino, femenino y neutro, es igual. Eso no cambia. Altioris, altiori, y altiore. Es para igual en los tres géneros. Esto será el singular. Vamos a ver en plural. En plural sería altiores, es decir, a ver, vamos a poner aquí masculino, femenino y aquí neutro. Es decir, que al lexema del adjetivo en grado positivo se le añade ior y a su vez se le añade la terminación de la tercera declinación en plural, masculino y femenino.
Aquí de nuevo igual, altiores, y aquí otra vez igual, altiores. ¿Cómo sería en neutro? Altiora, porque es neutro, altiora y altiora. Bien, y luego lo que sería genitivo, dativo y ablativo sería altiorum, altioribus, y altioribus. Bueno, ¿qué tenemos aquí que recalcar para no perdernos? Pues que en singular, al lexema del adjetivo en grado positivo, que sería en este caso alt, se añade ior o ius según el género, masculino, femenino o neutro. Pero eso ocurre en singular, porque luego en plural se deja ior y lo único que se hace es añadir las terminaciones según si sea masculino o femenino o si sea neutro. Es decir, que esta terminación ius solamente la tenéis que usar en neutro singular, porque luego en neutro plural tenéis que usar la terminación, como veis aquí, alt, ior, y luego solo añadir la a que indica que es neutro. ¿Vale? Así que, aunque es cierto que es ior, ius, no vayáis y hagáis esto aquí, por ejemplo, en neutro de plural, pensando como ius es el neutro, hago así y luego añado la a. No, esto no existe. No, prohibido, prohibido. Es ior, ius en singular. ¿De acuerdo? Ior indica que es masculino o femenino. Ius, que es neutro, pero se usa solo en nominativo, vocativo, acusativo. Y luego genitivo, dativo y ablativo es siempre igual. Igual, es decir, el lexema del adjetivo en grado positivo más ior más la terminación que le corresponda. Y en plural es más de lo mismo, es el lexema del adjetivo en grado positivo, siempre masculino, femenino y neutro, y luego se le añaden las terminaciones correspondientes, es para masculino y femenino y a para neutro. Y esto es lo que todo lo que se puede decir de la declinación de los adjetivos en grado comparativo. Antes de pasar a los términos de la comparación, vamos a ver aquí algunos ejemplos de adjetivos y de cómo se forma. Antes no lo dije que se formaba la raíz se cogía del lexema del adjetivo en grado positivo, pero se tiene que coger del genitivo singular, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los adjetivos en grado positivo. Altus, que significa alto, vemos que en genitivo singular sería alti. Quitamos la terminación de genitivo singular y nos queda como lexema alt. En el comparativo masculino-femenino sería altior, comparativo en neutro altius. Liber, genitivo singular sería liberi, así que liber es el lexema que utilizamos para formar el comparativo de superioridad. El masculino-femenino sería liberior y el comparativo sería liberius, que sería más libre. Pulcher, lo sacamos de pulcri, el lexema, y sería pulc hasta la R, y se formaría pulcrior y pulcrius, que sería más bello. Acer, que significa agudo, sería de acris, sería hasta la R, de acuerdo, el lexema, y se formaría acrior, acrius, más agudo. Keller, que es veloz, saldría del genitivo kelleris y el lexema sería hasta la R. El lexema se formaría kellerior y kellerius, que significa más veloz. Fortis, que significa fuerte, sería hasta la T y se formaría fortior y fortius, que significa más fuerte. Sapiens, que significa sabio, sería hasta la T y se formaría sapientior, sapientius, que significa más sabio. Felix se formaría a partir de felicis hasta la C
¿de acuerdo? Y se formaría felicior y felicius, que sería más feliz. Y por último tenemos el ejemplo de simplex, que significa sencillo. Se sacaría del genitivo, o sea que el lexema sería hasta la C, y se formaría simplicior y simplicius, que significa más sencillo. Vamos a ver ahora los términos de la comparación, sobre todo el segundo término de la comparación. El segundo término de la comparación se hace de tres maneras, ¿de acuerdo? A ver, primera manera, vamos a llamarla A. En el mismo caso en el que está el primer término con la partícula quam, o sea, mismo caso en el que está el primer término con la partícula quam. Vamos a poner un ejemplo. Petrus altior est quam Paulus. Paulus. Bien. Pedro es más alto que Pablo. Vemos que vamos a marcarlo con rojo. Paulus está en el mismo caso que Petrus. Que aquí, aunque tenemos el adjetivo en grado comparativo de superioridad más el quam, pues ambos están en el mismo caso, que es nominativo. ¿Vale? Así que el mismo caso. Vamos a ver el caso B. En ablativo, sin quam. Y vamos a hacerlo con un ejemplo como este. Petrus altior est, y ahora no añadimos quam y Paulus lo pasamos a ablativo. Paulo, y ya está, así de sencillo. Esto, a ver, vamos a ponerlo en rojo, estaría en nominativo y esto estaría en ablativo. Y como veis, no hay quam aquí, ¿vale? Y una tercera forma, vamos a llamarla C. Si se comparan dos cualidades, el segundo término también en grado comparativo. Vamos a ver de nuevo el ejemplo con la misma oración. A ver si me cabe. No me va a caber, así que voy a borrar aquí esto. ¿De acuerdo? Para que me quepa bien. Vamos a borrar esto. Y venga, ¿cómo sería ahora? El tercer caso, el caso C. Vale. El segundo término también en caso comparativo, en grado comparativo. Vamos a ponerlo así de manera un poco de aquella manera, como si tomáramos apuntes rápidamente. Y vamos a ver el ejemplo. Petrus sapientior est quam audacior. ¿Vale? Aquí se comparan dos cualidades. La cualidad de la sabiduría y de la audacia. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Bueno, comparamos cualidades. Comparamos cualidades. ¿De acuerdo? Aquí vemos que cuando se comparan cualidades, el segundo término va también en grado comparativo,
porque Pedro es tan sabio como audaz. ¿De acuerdo? Así que ambos, como son dos cualidades, se ponen en grado comparativo. En otro ejemplo, vamos a ver. Petrus altior est. Vale, aquí vamos a hacer otro ejemplo, es el mismo ejemplo, solo que vamos a ver las tres maneras. Decíamos que en la primera manera está en el mismo caso que el primer término, pero lleva la partícula quam. Entonces sería Petrus altior est quam Paulus. ¿Vale? La segunda manera era el que el segundo término no llevaba quam, pero tampoco estaba en el mismo caso que el primer término, sino que estaba en caso ablativo. En este caso sería Petrus altior est Paulo. Este es un resumen. Y cuando se comparan dos cualidades, se pone quam y la segunda cualidad va también en grado positivo, al igual que el primer término, audacior. Es decir, Pedro es tan alto como audaz. Así que aquí tenéis las tres posibilidades. Vale, la primera, que era la que habíamos llamado A, era que el segundo término fuera el mismo caso que el primer término con la partícula quam. Es tan alto como. El segundo término no llevase partícula quam y fuese en ablativo. Es tan alto, Pedro es tan alto como Pablo, igual. Y que cuando se comparan dos cualidades, la segunda cualidad, el segundo término va con quam y va en grado comparativo de superioridad igual que el primero, es decir, que audacior va en el mismo grado que altior, porque se comparan dos cualidades. Este sería el resumen.